Él era mi esposo, el hombre con quien había construido una vida durante 12 años. Diego. Cuando vi lo que había en esa memoria USB que encontré por casualidad, me quedé en shock. Pero no adelantemos los acontecimientos. Déjame contarte cómo empezó todo. Era un sábado por la mañana de marzo en Barcelona. El sol entraba por las ventanas de nuestro piso en el Eixample, iluminando las cajas de mudanza que llenaban el salón. Después de años viviendo en un apartamento que se nos había quedado pequeño, finalmente habíamos conseguido comprar una casa con jardín en Sant Cugat. Diego había trabajado duro para conseguir el dinero de la entrada, y yo, como contable en una empresa de consultoría, había ahorrado cada euro durante 5 años. Estaba clasificando la ropa de Diego, decidiendo qué donar y qué llevar a la nueva casa, cuando metí la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero negra, esa chaqueta que no se había puesto en al menos 2 años. Mis dedos tocaron algo pequeño y duro. Lo saqué. Era una memoria USB plateada, sin marca alguna, completamente anónima. Me quedé mirándola durante unos segundos, dándole vueltas entre mis dedos. No era algo extraño que Diego tuviera memorias USB. Trabajaba como director comercial de una empresa de importación. Siempre llevaba documentos de aquí para allá, pero algo en mi interior me decía que esto era diferente. Quizás fue el hecho de que estuviera escondida en una chaqueta que llevaba años sin usar. Quizás fue la forma en que Diego había estado comportándose últimamente. Más distante, más nervioso, pasando horas en su despacho con la puerta cerrada. Guardé la USB en mi bolsillo y seguí ordenando. Durante el resto del día, ese pequeño dispositivo pesaba en mi pantalón como una piedra. Diego llegó tarde esa noche, como siempre últimamente. Cuando le pregunté qué tal su día, me dio la respuesta habitual: reuniones, clientes difíciles, el estrés de siempre. Cenamos en silencio frente al televisor, cada uno en su propio mundo. Esa noche, cuando Diego se durmió, me levanté sigilosamente y fui al salón. Saqué mi portátil y, con manos temblorosas, inserté la memoria USB. Durante unos segundos, el ordenador procesó el dispositivo. Entonces apareció una ventana. La USB estaba protegida con contraseña. Sentí una punzada de frustración mezclada con alivio. Parte de mí no quería saber qué había ahí dentro. Otra parte ardía de curiosidad. Probé algunas contraseñas obvias: nuestra fecha de aniversario, su cumpleaños, el nombre de su madre. Nada funcionó. El dispositivo se bloqueó después del tercer intento fallido. Pasé el domingo con esa USB en mi mente. Diego estuvo extrañamente cariñoso ese día. Me llevó a desayunar a nuestro café favorito en Gracia. Paseamos por el Park Güell como cuando éramos novios. Pero yo no podía quitarme de la cabeza esa memoria plateada que ahora escondía en el cajón de mi mesilla de noche, debajo de mis revistas. El lunes por la mañana, mientras Diego se preparaba para ir a trabajar, tomé una decisión. Tenía que saber qué había en esa USB. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda de alguien que supiera de estas cosas, alguien de confianza. Pensé inmediatamente en Martina. La conocía desde la universidad, habíamos estudiado juntas AD. Aunque ella había acabado especializándose en ciberseguridad, ahora trabajaba como consultora de seguridad informática para empresas. Si alguien podía ayudarme a descifrar esa memoria sin dejar rastro, era ella. Le envié un mensaje por WhatsApp. Martina, necesito verte. Es urgente. ¿Puedes quedar hoy? Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Claro, Sofía. ¿Va todo bien? Paso por tu oficina a la hora de comer. A las 2 de la tarde, Martina apareció en el café donde habíamos quedado cerca de mi oficina en Diagonal. Llevaba su habitual estilo informal: vaqueros, camiseta negra, chaqueta de cuero y unas gafas de pasta. Me saludó con un abrazo, pero su expresión cambió cuando vio mi cara. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Estás pálida? Saqué la memoria USB de mi bolso y la puse sobre la mesa. Encontré esto en la chaqueta vieja de Diego. Está protegida con contraseña. Necesito saber qué hay dentro. Martina cogió la USB y la examinó con ojo crítico. ¿Por qué no le preguntas directamente a él? Tragué saliva. Porque últimamente Diego está muy raro. Llega tarde, está siempre estresado. Pasa horas encerrado en su despacho. Y cuando encontré esto, se me quebró la voz. Tengo miedo de que me esté ocultando algo. Martina asintió lentamente, sin juzgarme. De acuerdo. Puedo intentar acceder al contenido, pero necesito mi equipo. ¿Puedes venir a mi piso esta tarde? Acepté inmediatamente. Llamé a mi oficina diciendo que tenía una urgencia familiar y me fui con Martina. Su apartamento en Poblenou era un reflejo de su personalidad. Minimalista, moderno, con 3 pantallas de ordenador en su escritorio y estanterías llenas de libros sobre programación y seguridad informática. Me ofreció un café que apenas pude beber.
Los nervios me tenían el estómago cerrado. Martina conectó la USB a su ordenador, que tenía un sistema operativo que no reconocí. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras ejecutaba programas con nombres incomprensibles para mí. Esto va a llevar un rato, dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Tiene encriptación avanzada. No es el típico bloqueo que le pones a una memoria con documentos del trabajo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quien protegió esta memoria sabe lo que hace. Esto no es algo que alguien haría para guardar contratos de clientes o presentaciones de PowerPoint. Pasó una hora, luego otra. El sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de Barcelona cuando Martina finalmente dejó escapar un silbido bajo. Ya está, estoy dentro. Me levanté de un salto y me acerqué a su escritorio. En la pantalla aparecía una lista de carpetas con nombres en clave. Operación Helios, cuentas offshore, contactos Lisboa, documentos falsos. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Abre esa. Señalé la carpeta de cuentas offshore con mano temblorosa. Martina hizo clic. La carpeta contenía decenas de documentos. Extractos bancarios de cuentas en Panamá, Islas Caimán, Suiza. Todas las cuentas estaban a nombre de empresas fantasma, con nombres corporativos genéricos. Pero en un documento Excel, había una hoja oculta que Martina descubrió rápidamente. Y ahí estaba. El nombre de Diego Torres Ramírez. Mi esposo. Listado como beneficiario final de 5 cuentas diferentes. El total sumaba más de 2 millones de euros. Me tapé la boca con la mano. 2 millones de euros. ¿De dónde había salido ese dinero? El sueldo de Diego era bueno, unos 60.000 euros al año, pero no tanto como para acumular semejante fortuna sin que yo lo supiera. Martina, susurré. Abre la carpeta de Operación Helios. Ella dudó por un momento, mirándome con preocupación, pero finalmente hizo clic. Lo que vimos nos dejó heladas. Eran documentos sobre una red de tráfico de mercancía falsificada, relojes de lujo falsos, bolsos de diseñador, productos electrónicos. Pero no era una operación pequeña. Los documentos detallaban importaciones desde China por valor de millones de euros. Una red de distribución que se extendía por toda España y Portugal. Contactos con grupos criminales organizados en Barcelona y Lisboa. Y el nombre de Diego aparecía una y otra vez. No solo como participante, sino como uno de los organizadores principales de la operación. Sofía, la voz de Martina sonaba extrañamente distante, como si viniera de muy lejos. Hay algo más que debes ver. Abrió otra carpeta. Documentos falsos. Dentro había pasaportes escaneados. Pasaportes con la foto de Diego pero con diferentes nombres. Diego Martínez, David Torres, Daniel Romero. 5 identidades diferentes, todas con pasaportes que parecían auténticos. Pero lo que realmente me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies fue el último documento que Martina abrió. Era un plan detallado, fechado 2 semanas atrás. El título era simplemente Plan B, marzo 2024. Leí con horror creciente. El documento describía cómo, en caso de que la operación fuera descubierta, Diego tenía preparada una estrategia de salida, transfiero de fondos a cuentas offshore, bajo identidades falsas, reservas de vuelos a Brasil, y un párrafo que me heló la sangre. Bienes inmuebles. La casa de Sant Cugat está únicamente a mi nombre desde febrero, escrituras modificadas, mediante contacto notarial. Sofía no tiene conocimiento de esto. En caso de necesitar liquidez adicional, vender propiedad inmediatamente tras partida. Quedará sin recursos. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. La casa que acabábamos de comprar, por la que había ahorrado durante 5 años, estaba solo a su nombre. Diego había falsificado documentos para robarme mi propia casa, y estaba planeando abandonarme, dejándome sin nada, mientras él huía con millones de euros. Sofía, tienes que escucharme con atención. La voz de Martina era firme pero suave. Se levantó y me cogió de los hombros, obligándome a mirarla a los ojos. Esto no es solo infidelidad o una mentira. Tu marido está involucrado en una red criminal grave, y según este plan, podría estar preparándose para huir en cualquier momento. Estás en peligro. ¿En peligro?, repetí aturdida. Pero es Diego, es mi marido. El hombre con el que estás casada no es quien tú crees. ¿Y si él se entera de que has encontrado esta memoria? Martina no terminó la frase, pero no hacía falta. Me senté en su sofá, temblando. 12 años de matrimonio, 12 años creyendo que conocía al hombre con quien compartía mi vida. Y resultaba que había estado viviendo con un extraño, con un criminal que había planeado meticulosamente cómo abandonarme,
y dejarme en la ruina. ¿Qué hago?, pregunté con voz quebrada. ¿Voy a la policía? Martina se sentó a mi lado pensativa. Podríamos ir a la policía, sí, pero hay un problema. Si Diego tiene contactos capaces de falsificar documentos notariales, si tiene pasaportes falsos de calidad profesional, entonces tiene conexiones peligrosas. Conexiones que podrían avisarle antes de que la policía actúe. Y entonces, se iría, completé, y me dejaría con todas las deudas, quizás incluso me involucraría en sus crímenes como cómplice. Martina asintió gravemente. Necesitamos ser inteligentes con esto. Primero, tienes que protegerte. ¿Tenéis cuentas bancarias conjuntas? Sí, una cuenta de ahorro con unos 30.000 euros. Bien. Mañana a primera hora, vas al banco y retiras la mitad. 15.000 euros. Es tu dinero. Tienes todo el derecho. Ábrela una cuenta nueva en otro banco. A tu nombre únicamente. Pero Diego se dará cuenta. Que se dé cuenta, dijo Martina con firmeza. Para cuando reaccione, ya habrás dado los siguientes pasos. ¿Qué más? ¿La casa? Según el documento, él modificó las escrituras. Está solo a su nombre. Eso vamos a verificarlo. Conozco a un abogado especializado en derecho inmobiliario. Si Diego falsificó documentos, eso es un delito grave, y podemos revertirlo. Pero necesitamos movernos rápido. Pasamos las siguientes 2 horas planificando cada detalle. Martina hizo copias de todo el contenido de la USB en varios dispositivos encriptados. Me explicó que debía actuar con normalidad con Diego, no dejar que sospechara nada, mientras preparábamos el caso. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, pasaban de las 11. Diego estaba sentado en el sofá, viendo el fútbol. Levantó la vista cuando entré. ¿Dónde estabas? Te he estado llamando. Se me acabó la batería. Mentí con una calma que no sabía que poseía. Tuve que quedarme hasta tarde en la oficina. Un cliente con un problema urgente de auditoría. Él asintió, sin demasiado interés, y volvió su atención al televisor. Barça contra Madrid, el clásico. Lo observé en silencio durante unos segundos. Este hombre, que masticaba palomitas y gritaba al árbitro en la pantalla, había planeado destruir mi vida. Esa noche dormí en el sofá, diciéndole que me dolía la cabeza. No podía soportar la idea de estar en la misma cama que él. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Por fuera, actuaba como siempre. Preparaba el desayuno. Iba a trabajar. Volvía a casa. Cenaba con Diego, pero por dentro, estaba siguiendo meticulosamente el plan que Martina y yo habíamos trazado. El martes por la mañana, retiré 15.000 euros de nuestra cuenta conjunta. El banco me miró extrañada por la cantidad. Pero era mi derecho. Abrí una cuenta nueva en CaixaBank a mi nombre y deposité el dinero ahí. El miércoles, fui a ver al abogado que Martina me había recomendado, Luis Méndez, un hombre de unos 50 años con despacho en Paseo de Gracia. Le mostré todos los documentos que habíamos encontrado en la USB. Su expresión fue oscureciéndose a medida que leía. Señora Torres, dijo finalmente, esto es muy grave. Su esposo ha cometido múltiples delitos: fraude, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, y sí, ha intentado quedarse con su casa mediante documentación fraudulenta. ¿Puedo recuperarla? Con esta evidencia, absolutamente. Pero le recomiendo que vayamos más allá. Debemos presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional, específicamente ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Ellos se encargarán de investigar la red criminal en la que su esposo está involucrado. El jueves, Luis, Martina y yo fuimos juntos a la comisaría de los Mossos de Escuadra en Nou Barris. Allí, en una sala de interrogatorios pintada de un verde institucional deprimente, conté toda mi historia a 2 investigadores. Les entregué copias de todo lo que habíamos encontrado en la USB. El inspector jefe, un hombre llamado Carlos Ruiz, de unos 45 años con cara de haber visto demasiado, examinó los documentos durante lo que me pareció una eternidad. Señora Torres, dijo finalmente, esta información que nos ha traído es extremadamente valiosa. Llevamos meses investigando una red de importación de mercancía falsificada en Barcelona. Su esposo es una de nuestras personas de interés. Sentí que todo daba vueltas. ¿Ya sabían de él? Teníamos sospechas, pero nunca evidencia concreta. Hasta ahora. Con lo que nos ha traído, podemos solicitar una orden de registro y detención. ¿Cuándo? Mi voz sonaba pequeña, asustada. Necesitamos preparar el operativo. Tenemos que asegurarnos de detener no solo a su esposo, sino a toda la red. Si actuamos precipitadamente, los demás podrían escapar. Hizo una pausa. Señora Torres, necesito preguntarle algo importante. ¿Su esposo sospecha algo? No lo creo.
He actuado con normalidad. Bien. Es crucial que continúe haciéndolo. Si él percibe que algo va mal, podría activar su plan de fuga inmediatamente. Necesitamos entre 3 y 5 días para preparar el operativo. ¿Puede mantener la fachada durante ese tiempo? Asentí, aunque por dentro me sentía como si estuviera caminando sobre hielo fino. Los siguientes días fueron un infierno. Cada mañana me despertaba junto a Diego. Le preparaba café. Le preguntaba sobre sus planes del día. Cada noche cenaba con él, forzando conversaciones triviales sobre la mudanza a la nueva casa, sobre si pintábamos el salón de beige o de gris. Y cada noche, cuando él se dormía, yo me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome cómo no me había dado cuenta antes, cuántas señales había ignorado, las llamadas que terminaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, los viajes de negocios frecuentes a Lisboa, el dinero extra que aparecía a veces, que él justificaba como bonos del trabajo. El sábado por la noche, una semana después de haber encontrado la USB, recibí un mensaje de Martina. Mañana, 7 a.m. Mantente alejada de casa. No pude dormir en toda la noche. A las 6 de la mañana del domingo, le dije a Diego que iba a desayunar con Martina, que necesitaba un respiro del estrés de la mudanza. Él apenas levantó la vista de su teléfono. Val, nos vemos luego. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos como marido y mujer. Quedé con Martina en un café en Gracia. A las 7:15, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Contesté con manos temblorosas. ¿Señora Torres? Soy el inspector Ruiz. El operativo ha sido exitoso. Su esposo está bajo custodia, junto con otros 6 miembros de la red. Puede volver a su domicilio con seguridad. Cuando regresé al piso, había coches de policía aparcados en la calle. Los vecinos miraban con curiosidad desde sus ventanas. Subí las escaleras despacio, como si mis piernas pesaran toneladas. El inspector Ruiz me esperaba en el rellano. Hemos confiscado varios ordenadores y documentación de su domicilio, explicó. Su esposo se ha negado a hacer declaraciones sin un abogado presente, pero con la evidencia que tenemos, el caso contra él es sólido. Entré a mi piso. Había señales del registro policial por todas partes. Cajones abiertos, papeles esparcidos, el despacho de Diego patas arriba. Me senté en el sofá donde habíamos compartido tantas noches viendo películas, donde él me había propuesto matrimonio hace 13 años, y finalmente, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Diego fue acusado formalmente de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, fraude y falsificación de documentos. La red que dirigía había estado operando durante al menos 5 años, moviendo mercancía falsificada por valor de más de 10 millones de euros. Lo que más me dolió no fueron los cargos criminales, sino descubrir la verdad completa sobre mi matrimonio. Durante el juicio salió a la luz que Diego había estado viviendo una doble vida. Tenía un apartamento en Lisboa, donde pasaba los fines de semana, que supuestamente dedicaba a viajes de negocios. En ese apartamento vivía con otra mujer, Ana, una portuguesa que trabajaba como contable para la red criminal. Ella tampoco sabía que Diego estaba casado conmigo. Cuando Ana testificó en el juicio, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos el mismo dolor, la misma traición que yo sentía. Después de su declaración, nos encontramos en el pasillo del juzgado. No sabía que existías, me dijo en un español con fuerte acento portugués. Si lo hubiera sabido. Yo tampoco sabía nada, respondí. También me engañó a mí. No nos hicimos amigas, pero hubo un entendimiento tácito entre nosotras. Ambas éramos víctimas del mismo hombre. El juicio duró 3 semanas. Diego fue condenado a 8 años de prisión. Sus cómplices recibieron sentencias similares. Todos los activos de la organización criminal fueron confiscados, incluidos los 2 millones de euros en las cuentas offshore y la casa en Sant Cugat. La investigación demostró que Diego había falsificado mi firma en los documentos que supuestamente transferían la propiedad únicamente a su nombre. El juez anuló esa escritura fraudulenta y restauró mi nombre como copropietaria. Además, como parte del divorcio que inicié inmediatamente, me quedé con el 50% del valor de la casa. Diego tuvo que vender su parte para pagar parte de las multas y compensaciones que le fueron impuestas. Han pasado 6 meses desde aquella mañana de marzo cuando encontré la memoria USB. Ahora vivo en un apartamento nuevo en Sarriá, más pequeño que la casa que soñaba, pero es mío y solo mío. He vuelto a mi apellido de soltera, Sofía Martín. Martina se ha convertido en mi mejor amiga, más cercana que nunca. Cada semana quedamos para cenar, y a veces simplemente nos sentamos en su sofá bebiendo vino y hablando de la vida. Ella nunca dice, te lo dije o deberías haber sospechado. Solo está ahí.
escuchando. He empezado terapia. Mi psicóloga dice que estoy procesando un trauma complejo. No solo el final de mi matrimonio, sino la revelación de que 11 años de mi vida fueron construidos sobre mentiras. Algunos días son más duros que otros. A veces me sorprendo buscando el número de Diego en mi teléfono antes de recordar que ya no existe ese número, que ese hombre que conocí ya no existe o quizás nunca existió. Pero también hay días buenos, días en los que me despierto en mi apartamento soleado y siento gratitud por haber escapado, por haberme salvado a tiempo. Días en los que miro esa memoria USB plateada, que ahora guardo en una caja fuerte como recordatorio, y pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo. Lo que aprendí de esta experiencia es algo que nunca olvidaré. Confía en tus instintos. Cuando encontré esa memoria y sentí que algo no estaba bien, una parte de mí quería ignorarla, quería seguir en la ignorancia cómoda de mi vida anterior, pero elegí saber la verdad, por dolorosa que fuera, y esa elección me salvó. Ahora, cuando veo a otras mujeres en mi oficina, en el metro, en el supermercado, me pregunto cuántas de ellas están viviendo con secretos que no conocen. ¿Cuántas tienen una memoria USB esperando ser descubierta? Hace 2 semanas, una compañera de trabajo me confesó durante el almuerzo que sospechaba que su marido le ocultaba algo. Vi en sus ojos la misma incertidumbre que yo sentí aquel marzo. ¿Sabes qué?, le dije. A veces es mejor saber la verdad, aunque duela. Porque la verdad te da poder. La ignorancia solo te hace vulnerable. Ella me miró durante un largo momento, y luego asintió lentamente. No sé si seguirá mi consejo. No sé qué encontrará si lo hace. Pero espero que, sea lo que sea, tenga el coraje de enfrentarlo, porque yo lo tuve. Y sobreviví. Ahora, en las noches tranquilas en mi nuevo hogar, a veces saco esa memoria USB y la sostengo en mi mano. Es un objeto tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo, cambió completamente el curso de mi vida. La giré entre mis dedos, observando cómo la luz de la lámpara se reflejaba en su superficie plateada. Luego la guardé de nuevo en la caja fuerte. Algunos secretos están mejor enterrados. Pero este secreto que descubrí, necesitaba salir a la luz. Y me alegro de que lo hiciera, porque ahora soy libre.